Y para partir, me gustaría cederles la palabra. Si es que tienen alguna duda, chiquillos, con respecto a las asignaturas, me han estado llegando varias consultas sobre las notas, las hemos ido solucionando, creo, en medida de lo posible. Si tienen cualquier duda con respecto a guías, notas que no tengan registradas y cosas así, por favor, se comunican directamente conmigo. Los puntajes del ensayo, chiquillos, hemos estado esperando porque me han llegado muy pocos, ¿ya? Y me han llegado varios de tercero medio, entonces me faltan muchos puntajes, me faltan muchos ensayos de estudiantes de cuarto medio, ¿ya? Eh, entonces, espero que se estén poniendo al día y de verdad pretendo también recordarles eso. Es súper importante, chiquillos y chiquillas, que el ejercicio, la ejercitación para efectos de la PSU o de la prueba de transición en este caso, esté de parte de ustedes. ¿Ya? Es lo que más les va a hacer comprender cómo funciona todo esto, cómo podemos llegar a una respuesta correcta. Son caminos que de repente son súper personales, ¿ya? Porque uno tiene que encontrar también de trabajo, ¿ya? Entonces, súper importante ahí que por favor se vayan poniendo al día con el ensayo, ¿ya? Y por eso estábamos esperando hasta hoy día, porque nuestra idea en general era entregarles todos los puntajes juntos, porque así funcionó la prueba en sí. Entonces queríamos simular también como este momento de recibir todos los puntajes, ¿ya? Así que estábamos esperando hasta hoy y por favor, quienes estén acá en la clase y si se lo pueden transmitir también a sus compañeros y compañeras que no están presentes, que por favor hoy, a más tardar, traten de hacer el ensayo. Entiendo también que hay muchas situaciones personales de repente que nos afectan un poco para poder hacerlo, ¿cierto? Pero tratemos de todas maneras de tenerlo listo hoy día. Y si no es así, por favor comuníquense conmigo y lo podemos ir dialogando, ¿ya? Pero que no se les acumule el trabajo a ustedes y no ir interfiriendo tampoco con su proceso de aprendizaje. Y ya nos está quedando súper poco tiempo para terminar de preparar esta prueba, ¿cierto? A los estudiantes de cuarto medio, a los de tercero medio todavía nos queda todo un año para seguir preparándola, pero igualmente eh, es todo un camino todo esto, ¿ya? ¿Cómo puedo ver las notas? Me preguntan por acá. Las reuniones de apoderados que se han estado haciendo, los profesores ahí están entregando las notas, ¿ya? Ahí su profesor, jefe, les tiene que entregar el informe de nota a los apoderados, ¿ya? Eso es por decisiones también del colegio. Eh, Situaciones personales, por ejemplo, si tienen dudas con respecto a las notas de mi asignatura, me pueden contactar directamente a mí y yo se las envío según lo que yo tengo registrado en mi planilla personal, ¿ya? Pero si quieren ver sus notas generales, ahí es su profesor jefe quien les está enviando los informes de nota, ¿ya? Eso principalmente quienes hicieron el ensayo. Me gustaría que me pudiesen comentar igualmente cómo se sienten al respecto. Siento que nos hemos estancado de repente un poquito en el progreso de esto, ¿ya? Eh, entonces me gustaría también escucharles o leerles con respecto a esto. ¿Cómo van? ¿Qué sienten en qué se sienten más inseguros? ¿Qué sienten que falla al momento de contestar? Y esas cosas en sí. A ver, vamos a ir respondiendo aquí dudas. ¿Cuándo volveremos al colegio? Eso todavía es incierto, chiquillos. Yo no tengo idea con respecto a eso. Sé que han andado dando vuelta algunos comentarios con respecto al retorno de clase, pero yo en sí, el colegio tampoco nos ha entregado una fecha precisa, nos ha señalado que vayan a volver este año directamente, ¿ya? Cuando nosotros tengamos esa información y nos llegue, claramente se las vamos a hacer llegar también a ustedes, ¿ya? Pero de volver al colegio este año, yo al menos no tengo una información clara con respecto a eso, y eso son cosas que decide finalmente el colegio y ahí nosotros tenemos que acatar solamente, ¿ya? Si nos veremos la semana subsiguiente, ya.
Sí, pues el lunes es feriado, ¿cierto? El lunes entonces no nos vamos a ver y sí, me adelanto acá, les comunico, yo le he comunicado ya a mis otros cursos, yo tengo que someterme a una cirugía la próxima semana, el día martes, ¿ya? Entonces voy a estar ausente, voy a tener 2 semanas de licencia, ¿ya? Pero la próxima semana no vamos a tener clases, pero yo pretendo igualmente que la semana subsiguiente, en apremio del poco tiempo que nos queda la prueba, igualmente tengamos clases, pero también va a depender de cómo evolucione yo. ¿Ya? Yo ahí tengo que ver si soy capaz de hacer la clase o no y les voy a ir avisando previamente si vamos a tener las sesiones. Si llegase a pasar que no tenemos la sesión, igualmente yo les voy a dejar material para que sigamos trabajando. ¿Ya? Y vamos a retomar ahí lo más pronto posible. ¿Ya? Y sí, les voy a mandar material entonces durante mi ausencia. El lunes igualmente, recién pasado, pues, yo tuve un problema personal aquí antes de hacer la clase, entonces tampoco pude hacerla, ¿ya? Ha estado un poco movido el tiempo. Pero era un problema con el departamento, que se me llovió el baño del departamento de arriba, tenía una filtración y se cayó todo el techo del mío y quedó pero la embarrada acá. Entonces, y eso fue un poquito antes de la clase, entonces tuve que cancelarla, ¿ya? Pero en apremio del poco tiempo que me quedado, también de tener una clase que solape un poco eso, ¿ya? Aquí hay más dudas. Respecto a los ensayos que he hecho, este lo sentí más cómodo de realizar. ¿Ya? Súper. Me costó mucho lo de comprensión lectora y los significados de las palabras con relación a los textos, ya que eso es en general, entonces, hay eh, eh, el funcionamiento de la prueba en general, ¿ya? Si tienen dudas específicas, chiquillos y chiquillas, por favor, vayan haciéndomelas llegar, haciéndomelas notar también para que vayamos trabajando en torno a eso. Yo de repente veo en qué cosas se confunden más, porque la plataforma igual me permite ver, por ejemplo, cuál es la pregunta que tiene más porcentaje de error, ¿cierto? Entonces yo puedo ver esas cosas, pero indudablemente ustedes son quienes van dándose cuenta y siendo conscientes de qué cosas son las que necesitan ir aprendiendo para poder conseguir sus resultados. Aquí estamos finalmente en ese camino, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas, con respecto a, y espero que tengan un poquito más de tiempo hoy día, porque vamos a tener una sesión que quizás va a ser un poquito, no, quizás no tanto para no quitarles tanto tiempo, un poquito más larga, ¿ya? Eh, porque la sesión anterior que tuvimos cuando estuvimos revisando la franja electoral, ¿se acuerdan? Siento que quedaron varias dudas en verdad con respecto a un proceso que debiese ser importante para todos y todas, ¿ya? No vamos a revisarlo de nuevo, pero sí me gustaría mostrarles un video que siento yo que resume muy bien y está explicado por el Poder Judicial con respecto a qué es lo que regula la Constitución, ¿ya? Solo para que la podamos entender más, independiente del pensamiento que cada uno o una de nosotros tengamos, ¿cierto? Lo más importante es que nosotros comprendamos a qué se refiere. ¿Ya? Y es súper importante que ustedes también como estudiantes tengan esa información y no se queden con vacíos con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, antes de que nosotros partamos revisando ejercicios, que hoy día vamos a revisar ejercicios, ya de uno de los mini ensayos, ¿ya? Vamos a revisar este video, ¿ya? Y quizás vamos a tener ahí un pequeño momento también para hacer nuestros comentarios y luego pasamos también a las preguntas de ensayo y el ejercicio que hacemos comúnmente. ¿Ya? Espero también que estén de acuerdo con este formato. Ya vamos a compartir pantalla acá entonces. Y vamos a proceder a ver esto. Un segundo. Ya. Voy a dar play unos segundos solo para que me digan si se ve y se escucha bien y después ya lo seguimos de manera... ¿Se escucha y se ve bien o no? Si me pueden comentar. Yo no puedo ver el chat ahora cuando comparto pantalla. Si alguien puede abrir el micrófono y me dice. Sí, profe, al menos yo escucho bien y se ve bien.
Ya, súper. Entonces, todos y todas muy, muy atentos, por favor, porque este es un video, son 12 minutos, y resume muy bien y da muchos comentarios de gente que se maneja muy bien en el tema, ¿cierto? Un profesor de Derecho Constitucional, por ejemplo, habla, y está hecho por el Poder Judicial para que comprendamos también a qué se refiere esto, ¿ya? Así que mucha atención. La Constitución Política de la República es una ley suprema que está por sobre todos los otros ordenamientos jurídicos del país. Establece la organización y administración del Estado, definiendo y creando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La también llamada Carta Fundamental rige al resto de las leyes existentes. La Constitución chilena fue creada en 1980 y desde entonces ha sido reformada en 20 ocasiones. Está compuesta por 15 capítulos, los que resguardan diferentes derechos fundamentales de las personas y regulan diversas materias relativas al país y su funcionamiento. Su primer artículo establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El cambio de un artículo o la inclusión de este en la Constitución deberá realizarse como está expresamente señalado en el escrito. En esta nueva edición de En Palabras Simples te contamos cómo ocurren estos cambios, cuáles son las normativas que la misma Ley Suprema exige para ser cambiada y la importancia de la Constitución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera edición del año 2019 de nuestro programa En Palabras Simples desde acá al Palacio de los Tribunales de Justicia. Lo adelantábamos en nuestro material introductorio, ese es el tema en que ahondaremos hoy y justamente para eso nos encontramos con José Ignacio Núñez. Él es profesor de Derecho Constitucional. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Profesor, bueno, a nosotros nos gustaría partir preguntándole acerca de cómo se crea una constitución, sea acá en nuestro país o también en los países vecinos. Sí, la verdad es que antes de hablar cómo se crea una constitución, me parece importante tener en cuenta qué es una constitución. Una constitución es una norma específica en donde nosotros ponemos lo que es más importante para la sociedad, particularmente 2 o 3 cosas. Primero, cuáles son los principios y valores que nos parecen más importantes, más relevantes y que queremos resguardar de los cambios, de las contingencias. ¿Qué derechos queremos reconocerle a todas las personas? ¿Y cómo vamos a reconocer y resguardar esos derechos? Las instituciones. Entonces, para que eso realmente funcione, tenemos que dotar a la Constitución de 2 o 3 cualidades. La primera es la supremacía, que sea más importante que el resto de las leyes o el resto de las normas. Por eso hablamos de que la Constitución es la madre, finalmente, de todas las leyes. Exactamente, la Carta Fundamental. Normalmente se dice la Carta Fundamental. Eso viene de la tradición estadounidense, the Supreme Law of the Land, decían los estadounidenses cuando crearon la primera Constitución del mundo occidental. La supremacía, primer concepto. Segundo, la rigidez. Las constituciones no se deben cambiar o no deben ser cambiadas o no esperaríamos que fueran cambiadas tan fácilmente. Eso le da estabilidad a los acuerdos que hemos adoptado previamente. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a garantizar o resguardar eso? Supremacía, rigidez y garantía de la Constitución. Cambiar las constituciones tiene que ver con lo segundo, con la rigidez. La rigidez implica que cómo vamos a modificar esa Constitución o las constituciones. De aquí nuevamente hay un mundo, un plexo muy amplio donde podemos hablar o donde podemos divagar. Porque depende de si es una primera constitución o es una constitución de ruptura. Las primeras constituciones, Francia y Estados Unidos primero, Francia después, surgieron de revoluciones. Entonces no habían reglas previas para cambiar o crear más bien una constitución. En cambio hoy en día tenemos constituciones, hay historia constitucional y lo que solemos hacer en Occidente es adaptar nuestras demandas a lo que dicen las constituciones, cómo deben ser cambiadas, o los procedimientos que expresan las constituciones para ser cambiados. Y en ese ámbito hay muchos procedimientos distintos, el de Chile, el de Francia, el de Venezuela, el de cualquier país que usted pueda imaginar. Ahora bien, hablabas de la rigidez, ¿no? de la Constitución. ¿Cuándo los organismos del Estado o el Poder Legislativo siente que es necesario cambiarla? ¿Cómo se dan cuenta las personas que generan estos cambios de que hay que entrar un poco a quitar esta rigidez y entrar a hacer cambios? ¿Qué es lo que lo permite? Perfecto, muy bien. Los juristas habitualmente profundizan en la dimensión jurídica de las constituciones, pero la Constitución se llama Constitución Política de la República. Y ese adjetivo, Constitución Política, da una pauta.
El momento para cambiar la Constitución procede de un momento político. La Constitución es como una especie de traje, es una armadura que nosotros ideamos para enfrentar el futuro. Para decir, cuando más adelante queramos cambiar las cosas y tal vez proceda eso de las pasiones, de la contingencia, de desencuentros, tenemos que dejar cosas que van a ser intransables, intocables. Por ejemplo, la libertad de expresión, la vida, entre otras cosas. Cuando ocurre, no sé, por ejemplo, un crimen importante que causa conmoción, que causa alarma, todo el mundo quiere subir las penas. Todo el mundo quiere pena de muerte, entre otras cosas. Si pusimos antes en la Constitución que la vida es sagrada, que la vida es importante, lo que hace la Constitución es negarle a la contingencia, al momento, al pánico, la posibilidad de poner la pena de muerte como una sanción. Ahí decimos que es inconstitucional. Exactamente. Y ahí vamos a todos los órganos que resguardan la supremacía y la rigidez de las constituciones. Entonces, cuando las constituciones hacen eso, revelan una idiosincrasia, una cultura. Pero esa cultura puede cambiar. El traje a veces nos queda pequeño, nos queda grande. A veces tenemos frío y necesitamos más abrigo. A veces tenemos calor y tenemos que desabrigarnos. El momento en que se cambia la Constitución es cuando ocurre eso, cuando el traje nos queda inadecuado para los momentos, para los desafíos. Nos queda chico, nos queda grande, tenemos frío, tenemos más calor. ¿Y cuál vendría siendo el procedimiento que tiene que seguir un poder del Estado para poder modificar o agregar algún artículo a la Carta Fundamental? Eso depende de cada constitución y de cada Estado. Hablando específicamente de Chile. En el caso chileno... En democracia. En democracia, exactamente. El último capítulo de la Constitución establece el procedimiento para reformar la Constitución. Y esto es importante, porque todas las constituciones pretenden permanecer en el tiempo. No hay ninguna que diga cómo se reemplaza la Constitución. La Constitución chilena establece un procedimiento para reformarla, para cambiar artículos, para cambiar frases dentro de artículos o incorporar quizás instituciones, capítulos, pero no dice cómo se tiene que cambiar la Constitución completamente. Y ese procedimiento es un procedimiento muy parecido al procedimiento legislativo, pero que tiene ciertas exigencias adicionales. ¿Por qué? Por la estabilidad, por la rigidez de las constituciones. Si fuera lo mismo cambiar una ley que cambiar la Constitución, ya no hablamos de una norma suprema, ya no es Constitución, es lo mismo que cambiar la ley. Por eso hay quórums más altos y hay procedimientos específicos para resolver controversias, por ejemplo, entre el presidente de la República y el Congreso cuando están modificando la Constitución. Pero no para todos son los mismos quórum. No para todos. Claro, ahí dependiendo del numeral, ¿no? De los capítulos. De los capítulos, perdón. La Constitución actualmente vigente establece que hay capítulos que, para ser modificados, requieren de un quórum más alto. Hay dos quórums, 2/3 y 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Para los capítulos que parecen más importantes dentro del etos, dentro del relato de esta Constitución, se requieren 2/3. Para los menos importantes, 3/5. Y el día de hoy, por ejemplo, si el Congreso o los parlamentarios se enfrentan al Poder Ejecutivo, al presidente, respecto a un cambio constitucional que se ve que necesita el país, pero el presidente no lo quiere realizar, ¿cómo se puede llegar a lograr un acuerdo? ¿Hay alguna norma? Sí, hay un procedimiento que es un poco complejo, pero en síntesis implica que, en ese caso, dirime el pueblo. Cuando el presidente y el Congreso están en desacuerdo respecto de una reforma constitucional aprobada por el Congreso, y si el presidente insiste o propone que esa reforma no es razonable, se debe consultar al pueblo, un plebiscito. Hay dos casos en toda la Constitución actualmente vigente en donde se acude al plebiscito. Uno es el plebiscito comunal, los típicos que uno ha visto, por ejemplo, para ver las inversiones en las comunas, que se hace con el plan regulador, y el otro, más importante, es para dirimir este conflicto entre el presidente, su opinión y la opinión del Congreso. Si bien hablamos, por ejemplo, este procedimiento me imagino que solamente se establece cuando estamos en un régimen democrático. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en un régimen dictatorial? Ahí cambia, me imagino, totalmente el escenario. Es que cuando hay una dictadura no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho no hay reglas. Y si no hay reglas, quien gobierna, el que tiene el poder, manda y hace las constituciones a su medida, hace trajes a su medida. Pero es totalmente legítima también, disculpa Pablo, es totalmente legítima esa constitución a pesar de que no hay... Hay un problema muy interesante. Ese problema es justamente la legitimidad. Si uno observa cómo funciona todo el andamiaje jurídico,
Las leyes son válidas o son vigentes en la medida que se conformen a la Constitución. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace que una Constitución sea válida? ¿O qué hace que respetemos la Constitución? Y la única respuesta es que estemos de acuerdo con la Constitución. ¿Por qué usted, por ejemplo, para en un semáforo cuando está en rojo? ¿Porque alguien le va a cursar una multa? ¿Porque lo van a sorprender? ¿O porque usted cree que si cruza en rojo va a incurrir en un accidente, va a dañar a alguien, se va a dañar usted mismo? Con las constituciones pasa lo mismo. Uno cree que efectivamente lo que está puesto ahí es importante y por eso uno la respeta. Las constituciones solamente subsisten en la medida o en el momento en que eso identifica los valores de la sociedad. Cuando eso cambia, significa que el traje nos quedó pequeño o ya no nos abriga lo suficiente. Y ahora bien, la constitución política que podría reemplazar a la actual, ¿en qué proceso está? ¿Se está trabajando en ella? ¿Está estancada en el Congreso? ¿Qué se ha Hay sabido un de ese proyecto proyecto? muy interesante que presentó la presidenta Bachelet en marzo de 2018, que es el resultado del proceso constituyente que ella llevó o encabezó. Ese proyecto se presentó, pero justamente ocurrió el cambio de gobierno y se presentó dentro de los canales o cauces para modificar la Constitución. Era lo que se llamaba un proyecto de reforma completa. Eso está permitido por la Constitución. Nada prohíbe que se reforme completamente la Constitución. Pero para que eso avance requiere de voluntad política. Y si esa voluntad política no existe, más aún con un cambio de gobierno, el proyecto no va a avanzar. Eso no significa que la Constitución actualmente vigente sea la mejor. Siempre, o lo esencial de las constituciones es que se actualicen. Nada puede permanecer siempre si es que no se actualiza o no cambia. Menos aún si es que eso debe revelar los valores de la sociedad. Hay que ir adaptándose a los tiempos, dice. Completamente. Profesor, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho su visita a nuestro programa en Palabras Simples. Ya está. Y ahí teníamos el video que explicaba de alguna manera, chiquillos y chiquillas, a qué se refiere una constitución, ¿ya? Yo siento que es súper importante porque sentí de alguna manera que quedaban muchos vacíos, ¿cierto? Como en nuestra discusión la otra vez, cuando estábamos viendo solo la franja, ¿cierto? Para ver cómo se construía también una argumentación. Pero surgieron muchas dudas también en torno a cómo, a qué era lo que era una constitución, ¿ya? Y es súper importante que ustedes lo tengan medianamente claro, dadas las circunstancias actuales y que también como estudiantes es el momento en que también tienen que ir comprendiendo todas estas cosas, ¿ya? Si quieren comentar algo con respecto a lo que vimos, si tienen alguna duda, lo pueden ir haciendo ahora. ¿Qué es el quórum? Es la cantidad de personas que hay con respecto a algo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, acá tenemos nosotros un quórum del 30% de nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio en esta clase, ¿ya? Eso es básicamente un quórum, cuando tenemos cantidad de personas en un lugar, ¿ya? Y bueno, cuando hablamos de leyes o cuando hablamos de este tipo de cosas o de reformas constitucionales, van a requerir un quórum mínimo de votantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si para reformar algo la Constitución dice que necesitan tener 2/3 del Congreso a favor de esa reforma, tienen que tener a 2/3 del total de los senadores, de los diputados, perdón, eh, eh, a favor de ese cambio. Si no, no se lleva, no se hace finalmente el cambio y se declara inconstitucional. A eso se refiere un poco. Actualmente se habla mucho sobre democracia y que la constitución actual no tiene, que la constitución actual no tiene legitimidad democrática debido a que no es consenso social. Se supone que el poder constituyente lo tiene el pueblo. Claro, muy buena acotación acá. En realidad nos dice que una constitución debe ser paternalista y que una política como Bachelet ya quería cambiarla, y no era algo que salió del pueblo, sino que es de la élite que gobernaba. Ya, eso puede tener distintas lecturas porque eso es algo que se viene también pidiendo desde con distintas comunidades de hace tiempo. Recordemos que en elecciones presidenciales pasadas también ya se estaba llamando a marcar asamblea constituyente en los votos para que hubiera una conciencia, en verdad,
en torno a la cantidad de personas que ya estaban solicitando esto, ¿ya? Sí, ahí podemos tener distintas lecturas, chiquillos y chiquillas, y ahí vamos a... todas esas cosas van a ir teniendo sus cambios a medida que van sucediendo todos los acontecimientos y que la gente también se va informando en sí. ¿Ya? Pero en sí, y lo que más me gustaría que se quedaran como resumen de este video o de esta conversación, es que, por ejemplo, la Constitución lo que va a regular es cómo se rigen los tres poderes del Estado, ¿cierto? Sabemos que los tres poderes del Estado, en nuestro caso, son el poder ejecutivo, que es el presidente, ¿cierto? Y sus ministros, el poder, bueno, el ejecutivo, el parlamentario, donde están los senadores y diputados, el Congreso, finalmente, y también el poder judicial, ¿cierto? Que son los tribunales de justicia. Esos son los tres poderes que nosotros nos rigen, nos regulan como sociedad en Chile, y la Constitución lo que hace también es regular cómo se rigen esos tres poderes del Estado, y además mencionar cuáles son los derechos y deberes de todos los chilenos y chilenas como ciudadanos, ¿ya? Del país, ¿ya? Es básicamente eso lo que va a hacer una Constitución siempre, ¿ya? Entonces, en sí, eso, ¿ya? Y en apremio del tiempo, ya vamos a pasar a nuestra parte ya de ejercicios. Exacto. Bueno, ahí hay muchas cosas que nosotros pudiésemos mencionar y ahí podríamos entrar en una discusión nosotros muy larga con respecto a muchas cosas, ¿cierto? Pero bueno, vamos a pasar entonces a nuestro momento favorito de revisar ejercicios, ¿ya? Denme un segundito, sí, porque tengo que sacar acá el otro video. Perdón, tengo que sacar este video de acá para poder compartir pantalla del... Perdón, tuve un problemilla aquí. Denme un minutito. Por mientras, si me quieren ir comentando algo igual. Por algún motivo esto me había tirado fuera del formulario, así que me borró todo lo que había dejado antes. Pero ya estoy entrando. Esto. Sí, ya. Vamos a compartir pantalla acá. Ya. Y les quise... Ah, perdón. Para poder ver acá tengo que dejar de compartir como si fuese video. Ya, ahí sí. Ya, este, chiquillos y chiquillas, es el mini ensayo que nosotros habíamos hecho previamente a nuestro ensayo que hicimos el viernes pasado, ¿ya? Se los quiero mostrar porque en verdad no, en este texto también hubieron varios errores, ¿ya? En este texto particularmente.
Y vamos a retomar después el ensayo general que hicimos, el ensayo que hicimos el viernes pasado, cuando ya hayamos entregado los puntajes y ustedes también ya hayan mandado en mayor cantidad sus ensayos, ¿ya? Entonces, primordial siempre, perdón, voy a dejar abierto acá el chat antes de que se me vaya a llevar. Bueno, están ahí comentando entre ustedes, igualmente lo pueden hacer. Entonces, chiquillos y chiquillas, partiendo con esto, siempre, ustedes tienen que tener súper claro que, que lo más importante al momento de enfrentarnos nosotros a esta prueba es el momento de la lectura. Y yo se los he dicho, pero infinidad de veces. El momento de la lectura va a ser crucial para nosotros, siempre. Porque ese es el momento en que nos jugamos que nosotros comprendamos de verdad el texto y que lo que vayamos a responder próximamente vaya en un camino correcto, ¿ya? Por eso, siempre que a ustedes les pase que no estén entendiendo algo, que no estén comprendiendo algo con su lectura, tienen que volver, retomarla, no seguir avanzando, no seguir, bueno, avanzando en sí con la lectura cuando no hemos comprendido algo. Porque si no, hacia adelante no vamos a seguir comprendiendo nada o vamos a comprender algo que va a ser completamente erróneo, ¿ya? Y esa no va a ser nunca la idea, ¿ya? Entonces, si queremos llegar a respuestas correctas, en este momento nos vamos a jugar todo, ¿ya? Perdón. Entonces, ahora, chiquillos y chiquillas, que vamos a hacer el momento de lectura, es el momento más importante, ¿ya? Para después poder ir revisando también las preguntas, ¿ya? Vamos entonces. Recordemos pensar también cuando estamos leyendo a qué tipo de texto corresponde esto, ¿ya? Y cómo lo vamos a abordar desde esa perspectiva. Recordemos que es muy distinto un texto informativo de uno literario, por ejemplo. ¿Y cómo vamos a abordar nosotros el contenido de ese texto? Va a ser también muy distinto. Partimos entonces, chiquillos, y les pido por favor ahora que pongan su atención acá, ¿ya? No en otra cosa. Su atención ahora en este momento, que tenemos pocos momentos de poder hacer la reflexión en torno a la lectura, por favor que se centre en esta parte. Partimos entonces. La revolución que la televisión causa en la familia, sobre todo por su influencia en los niños, nada tiene que ver con la perversidad bien sabida de sus contenidos, sino que proviene de su eficacia como instrumento para comunicar conocimientos. El problema no estriba en que la televisión no eduque lo suficiente, sino en que educa demasiado y con fuerza irresistible. Lo malo no es que transmita falsas mitologías, sino que desmitifica vigorosamente y disipa sin miramientos las nieblas cautelares de la ignorancia que suele envolver a los niños para que sigan siendo niños. Durante siglos, la infancia se ha mantenido en un limbo, aparte del que solo iban saliendo gradualmente los pequeños de acuerdo con la voluntad pedagógica de los mayores. Las dos fuentes principales de información eran por un lado los libros, que exigían un largo aprendizaje para ser descifrados y comprendidos, y por otro, las lecciones orales de padres y maestros, dosificadas sabiamente. Los modelos de conducta y de interpretación del mundo que se ofrecían al niño no podían ser elegidos voluntariamente ni rechazados porque carecían de alternativa. Solo llegados ya a cierta madurez y curados de la infancia, iban los neófitos enterándose de que existían más cosas en el cielo y en la tierra de las que hasta entonces se les había permitido conocer. Cuando la información revelaba alternativas posibles a los dogmas familiares, dando paso a la angustiosa incertidumbre de la elección, la persona estaba lo suficiente formada para soportar mejor o peor la perplejidad. ¿Qué nos dice hasta acá entonces este texto, este primer párrafo? ¿Sobre qué habla? Ya nos podríamos ir dando cuenta acá, por ejemplo, sobre eso. ¿Qué es lo que nos indica esto? Habla sobre el aprendizaje, ¿cierto? Pero ¿qué ideas nosotros podemos extraer de esta parte del texto? ¿Qué les llama la atención a ustedes?
¿Sobre qué habla, por ejemplo? Si me pueden ir comentando. Los límites de los niños, me dicen por acá. Súper bien. ¿Qué más? Quizás que la televisión ha hecho que se acaben las tradiciones de enseñar a través de los libros y básicamente lo que enseñan los padres. Por ejemplo, Cierto. uno siente un niño al frente de la tele y puede aprenderse hartas cosas, dependiendo de lo que está enseñando la televisión, obviamente, pero después te puede hablar todo el día de que aprendió, por ejemplo, de que los animales hacen esto, siendo que, no sé, pues, uno como padre no tenía ni idea quizás. Exactamente. Sobre esas cosas más o menos va a ir indagando este texto, ¿cierto? Y lo que más nos va a señalar principalmente es que en un periodo anterior, antes que existieran las comunicaciones principalmente y la televisión en este caso específicamente, había un periodo entonces en que el aprendizaje en niños y niñas siempre estaba dado o por los profesores y profesoras en el colegio, y también por los padres, ¿cierto? Entonces era súper sesgado porque a través de la cual se está accediendo al conocimiento y que me está diciendo cómo son las cosas, según su propia visión. Pero con la llegada de la televisión, y bueno, también señala que el autoaprendizaje, por ejemplo, a través de la lectura, conllevaba un proceso que era demasiado largo y engorroso de poder asimilar para poder aprender de manera mucho más autónoma. En cambio, cuando llega la televisión, nos da de cierta forma, y les da a niños y niñas también, más autonomía en el aprendizaje porque pueden elegir qué ver y van a tener también distintas perspectivas de distintas personas sobre distintos temas. ¿Ya? Es como mayor acceso a distintos contenidos y mayor acceso a conocimiento. ¿Ya? Súper bien ahí lo que me van mencionando. Sigamos entonces. Segundo párrafo. Pero la televisión ha terminado con ese progresivo desvelamiento de las realidades feroces e intensas de la vida humana, las verdades de la carne, el sexo, las enfermedades, la muerte, y las verdades de la fuerza, la violencia, la guerra, el dinero, la ambición y la competencia de los príncipes de este mundo. Se hurtaban ante las miradas infantiles, cubriéndolas con un velo de recato o vergüenza, que solo se levantaba poco a poco. La identidad infantil, la mal llamada inocencia de los niños, consistía en ignorar esas cosas y no manejar sino fábulas acerca de ellas, mientras que los adultos se caracterizaban precisamente por poseer y administrar la clave de tantos secretos. El niño crecía en una oscuridad acogedora, levemente intrigado por esos temas sobre los que aún no se le respondía del todo, admirando con envidia la sabiduría de los mayores y deseoso de crecer para llegar a ser digno de compartirla. Pero la televisión rompe con esos tabúes y con generoso embarullamiento lo cuenta todo. Misterios en el culo del aire y la mayoría de las veces de la forma más literal posible. Los niños ven en la pantalla escenas de sexo y matanzas bélicas. Desde luego se enteran que los políticos mienten y estafan o de que otras personas se burlan de cuanto sus padres les dicen que hay que venerar. Además, para ver televisión no hace falta aprendizaje alguno especializado. Se acabó la trabajosa barrera de la alfabetización que se imponía ante los contenidos de los libros. ¿Ya? Este es un texto entonces de Fernando Savater, que ha trabajado mucho en torno a las comunicaciones y los valores que se transmiten también a partir de las comunicaciones y específicamente de la televisión. ¿Ya? Y sale en un texto que se llama El valor de educar. ¿Ya? ¿Qué nos dice entonces, chiquillos y chiquillas, en este párrafo con respecto a la televisión? Nos da ahí otra luz, ¿cierto? Nos dice otra cosa con respecto al aprendizaje de niños y niñas y cómo han cambiado también las generaciones debido al acceso a distintos contenidos. ¿Qué señala entonces con respecto a eso? Ya. Exactamente lo que dice Lucas acá, que la televisión le enseña a los niños lo que los papás quieren evitar decirles a sus hijos.
Exactamente, ¿ya? Eso es lo que nos va a señalar entonces en esta parte del texto. Hay muchas cosas entonces que anteriormente los niños crecían de forma, no sé si bien o mal llamada inocencia, ¿cierto? Pero desconociendo muchas cosas que pasan en el mundo, ¿ya? O de cosas que son naturales para la humanidad o aconteceres que se consideraba que los niños no tenían que saber, entonces podían crecer de manera mucho más aislada. Con la llegada de las comunicaciones eso cambia un poco porque podemos acceder a ese tipo de información a partir de cualquier tipo de plataforma o dispositivo, ¿cierto? Ya hasta en el celular nosotros nos podemos informar viendo videos o leyendo cosas. Podemos acceder a ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la sexualidad, que era un tema tabú anteriormente, ¿cierto? Ahora los niños y niñas también pueden acceder a ese tipo de contenido a una edad mucho más temprana y eso despierta también ciertas inquietudes, ¿cierto? Lo mismo pasa con los conflictos bélicos y los conflictos políticos que en sí se van a mostrar en la televisión y de los cuales los niños y niñas también se hacen parte a una edad más temprana, ¿ya? La televisión rompe los tabúes, me dicen por acá, totalmente. Eso es lo que nos dice acá un poco eso. Nos desliga un poco de los tabúes y nos ayuda a acceder al conocimiento. Esto fue en un momento en la televisión, ahora con la llegada de Internet, chiquillos y chiquillas, eso es mucho mayor, ¿ya? Claro, no es que la televisión mienta, o sea, no es que mienta en sí, claro, canales infantiles y cosas así pasan contenido que sea infantil, pero se refiere a que igualmente niños y niñas están recibiendo estímulos y contenidos que en otras épocas no tenían relación con cosas que los niños se enteraban, ¿ya? Vamos entonces a las preguntas. Incertidumbre. La palabra incertidumbre marcada acá, ¿cierto? Y nosotros tenemos que saber ahí por cuál la vamos a reemplazar, ¿cierto? Vocabulario contextual casi siempre a principio, dentro de las primeras preguntas luego de un texto, ¿ya? Nos dice lo siguiente. Cuando la información revela posibles a los dogmas familiares, dando paso a la angustiosa incertidumbre de la elección, ¿ya? La persona estaba suficientemente formada para soportar mejor o peor la perplejidad, ¿ya? Incertidumbre entonces, ¿por qué lo reemplazarían ustedes acá? A, irresolución; B, desconfianza; C, extrañeza; D, duda; o E, vacilación. B, D, vamos por acá. Vayamos ahí indicando también con respecto a eso. Tenemos poquitas respuestas. Pensemos, pensemos. B y D tenemos principalmente. D me dicen también. Ya. Miremos el texto, ¿cierto? Quedémonos con esta frase. Miren. Uf, perdón. Se me fue arriba el ensayo al hacer clic. Quedémonos con esta frase de aquí. La angustiosa incertidumbre de la elección. Tan simple como eso. Cuando nosotros pensamos en esto, la angustiosa incertidumbre de la elección, ¿qué es la incertidumbre? ¿Cierto? Es no saber, lo que nos está diciendo acá es que hay una angustia por no saber qué es lo que vamos a elegir. Tan simple como eso. Cuando yo digo que estoy incierto sobre algo, es porque algo no lo tengo tan claro, ¿cierto? Entonces me están diciendo acá que se produce cierta angustia por no saber qué es lo que se va a elegir. Tan simple como eso, tratemos siempre, chiquillos y chiquillas, de las palabras de vocabulario contextual, poder llevarlas a una forma mucho más sencilla, ¿ya? Me decían por acá desconfianza o duda, ¿ya? La correcta, chiquillos y chiquillas, es vacilación,
¿ya? Que va a ser distinta a la duda. La correcta acá era la E, no la D. La B, desconfianza, tampoco era. Desconfianza no, porque desconfiar es cuando yo no confío en alguien, no es cuando yo no sé algo sobre algo, ¿cierto? Irresolución tampoco podría ser. Irresolución tampoco podría ser, ¿cierto? Porque es no saber cómo solucionar algo, no encontrar un camino hacia la solución de algo. Entonces va en otro camino, ¿ya? La desconfianza también, otra cosa es no confiar en alguien. Y acá no nos están hablando específicamente de eso. Extrañeza tampoco, porque es producir como... cuando algo me produce extrañeza es cuando me hace pensar algo porque no me hace tanto sentido. Y yo siento que ahí hay algo medio extraño. ¿Ya? A eso se enfoca esa palabra. ¿Ya? Duda o vacilación. Y aquí yo creo que estamos siempre y vamos a estar como en el limbo de cuál es la correcta. ¿Cuándo yo dudo o cuándo yo vacilo acerca de qué es lo que quiero hacer? ¿Ya? Cuando yo dudo sobre algo es cuando tengo varias alternativas, ¿cierto? Cuando yo vacilo es cuando no sé bien qué camino tomar, ¿ya? Tiene un poco que ver con eso y las palabras son súper cercanas una a otra, ¿ya? Vacilación entonces va a tener que ver un poco con esto, ¿ya? Es cuando yo no sé bien qué camino tengo que tomar y tiene que ver directamente con una duda también, ¿ya? Pero se va enfocando más hacia este otro punto, ¿ya? Si miramos nosotros acá la palabra, ¿cierto? Acá nos dicen, dando paso a la angustiosa incertidumbre de la elección, ¿ya? Entonces hay incertidumbre ahí en torno a elegir algo. Estoy yo vacilando con respecto a esto, me muevo entre una y otra cosa, ¿ya? Entonces, como que puedo transitar entre elegir esto, o estoy dudando si elijo esto, o si elijo esto otro. Eso es vacilar. Como cuando yo tengo una duda, es cuando yo no sé algo, y eso es distinto. ¿Ya? Yo tengo una duda porque yo no sé cuál es la respuesta. Y eso es muy distinto. ¿Ya? Duda, entonces, chiquillos y chiquillas, es cuando no sabemos algo, ¿cierto? Yo estoy dudando porque no lo tengo claro, no sé. Pero cuando vacilo es cuando estoy entre dos cosas, o entre varias opciones. ¿Ya? Por eso. Y con respecto a la elección de canales de televisión o de contenido, ¿cierto? Va a ser más una vacilación que una duda, ¿ya? Porque no es que no se sepa, sino que no sé bien elegir hacia qué camino quiero ir o hacia qué contenido quiero ir. Pasemos entonces a la próxima pregunta. Hurtaban, ¿ya? Hurtaban, que está en el párrafo 2. Y está acá, ¿ya? Entonces, leamos. Y las verdades de la fuerza, ¿ya? La violencia, la guerra, el dinero, la ambición y la incompetencia de los príncipes de este mundo se hurtaban antes a las miradas infantiles, ¿ya? Se hurtaban. ¿Qué va a señalar eso? ¿Qué creen ustedes? Hurtaban. A, B, ocultaban. C, minimizaban. D, esquivaban. E, robaban. Vamos con la B acá. Me dicen por acá. La correcta, chiquillos y chiquillas, acá era la alternativa B, ¿ya? Miren, ahí la correcta era B, ocultaban, ¿ya? No era robaban, ¿ya? Hurtar tiene una relación directa con robar, ¿cierto? Eso es como en su significado, su primer significado siempre va a ser ese, robar. Entonces nos podemos confundir ahí. Pero esto es vocabulario contextual, entonces tenemos que evaluarlo en el contexto. Y en este contexto nos funciona mucho mejor la palabra ocultar, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que nos mencionan acá? Tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir el texto para nosotros poder entender bien la palabra, ¿ya? Acá lo que nos dice las verdades de la fuerza, ¿ya? Tanto como la violencia, la guerra, el dinero, ambición y distintas cosas, ¿cierto? Se robaban, entonces, no se robaban, perdón. Antes de las miradas infantiles, lo que se hacía era que no se les mostraban a los niños y niñas, ¿cierto?
no se les mostraban estas cosas porque eran niños y niñas, ¿cierto? Y se creía que no tenían que saber nada acerca de estas cosas para no robarles también su inocencia, ¿ya? Entonces, lo que hace esto no es robarles acceso a información, perdón, tengo algunos problemas con Zoom que de repente nos falla. Espero que no pase más. Ya. Entonces, Hurtaba acá no se iba a referir nunca a robarles algo, sino que se les ocultaba a los niños y niñas este tipo de contenido. Y simplemente ahí teníamos que entender que la palabra iba en esa función, ¿ya? Por eso aquí la correcta era la alternativa B. Exacto. Dice que les hurtaban la verdad a los niños, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se les ocultaba, simplemente. No era que se les robe, ¿ya? Entonces, por eso acá el vocabulario contextual, chiquillos y chiquillas, va a ser muy, muy importante. Vamos con las siguientes preguntas. Según el párrafo 1, antes de la aparición de la televisión, ¿cuáles eran las dos fuentes principales de información en los procesos de educación infantil? Lo mencionamos igualmente. ¿Cuál creen ustedes que eran los dos procesos de educación infantil antes? Lo mencionamos cuando habíamos visto el primer párrafo, ¿cierto? Vean las alternativas. A, los mitos y relatos de ficción y la interpretación de los mismos. B, los textos de estudios y las enseñanzas orales de la familia y la escuela. C, la enseñanza formal del colegio y la orientación ética de algunas instituciones. D, la voluntad del aprendizaje y la necesidad del desarrollo social y cultural. E, el esfuerzo pedagógico de los docentes y la obligación moral de las familias. ¿Qué creen ustedes? Ya vamos. Tenemos entre B y E, dicen acá. B o E. Ya, ahí tenemos que dilucidar, ¿cierto? Siempre. Y siempre en esta prueba les va a pasar eso, que muchas veces van a estar entre dos. La alternativa correcta, chiquillos y chiquillas, acá era la B, ¿ya? Los textos de estudio y las enseñanzas orales de la familia y la escuela, ¿ya? Teníamos, por un lado, enseñanzas orales, que acá involucra tanto a la familia como a la escuela, que habíamos dicho que también maestros y maestras eran un rol muy, muy importante, pero también se mencionaban los textos de estudio, porque el acceso al conocimiento a través de textos de estudio, lo que nos mencionaba, daba a partir de un proceso que era súper engorroso de aprender, que conlleva la comprensión lectora en sí. Sabido históricamente entonces que la comprensión de un texto nunca ha sido algo sencillo. Cuando nosotros lo entendemos a cabalidad, eso conlleva todo un proceso de aprendizaje, ¿cierto? No era la E, que nos dice el esfuerzo pedagógico de los docentes y la obligación moral de las familias. ¿Por qué? Porque deja de lado los textos, esa alternativa, ¿ya? Y en el texto en sí, en el texto que nosotros estábamos revisando, se menciona la importancia y la relevancia de los textos, de los libros en sí, ¿ya? Entonces la correcta acá era la alternativa B, textos de estudios y las enseñanzas orales de la familia y también de la escuela por parte de profesores y profesoras, ¿ya? Las otras en verdad no tenían mucha relación y se enfocaban en algunos de... La A, por ejemplo, mitos y relatos de ficción y la interpretación de los mismos no tiene nada que ver con el texto. La alternativa C, que nos dice la enseñanza formal del colegio y la orientación ética de algunas instituciones, tampoco tiene tanto que ver porque no se habla acerca de la ética que transmiten las instituciones y la enseñanza formal, ¿ya? Y aparte que deja de lado la familia, ¿ya? Y eso también lo mencionaba como importante el texto, entonces no puede ser tampoco la C, ¿cierto? Y la D dice la voluntad de aprendizaje y la necesidad de desarrollo social y cultural. No puede ser bajo ninguna circunstancia porque lo que nos dice esa alternativa es que el aprendizaje es
está dado de manera más voluntaria, ¿cierto? El aprendizaje puede ser más autónomo. Y lo que nos dice el texto es que en la infancia y más anteriormente estaba dado de forma unidireccional por los profesores o por las familias, ¿ya? Y los textos en sí. Entonces tampoco deja de lado ese factor, entonces tampoco puede ser, ¿ya? Correcto, entonces, chiquillos y chiquillas, la 15 es la alternativa D. ¿Ya? Si lo ven ahí, sale su check. Vamos a la pregunta 16. El propósito comunicativo del fragmento anterior. ¿Ya? Acá palabra clave. Ya tenemos palabra clave. ¿Cuál va a ser nuestra palabra clave entonces en esta pregunta? ¿Cuál creen ustedes entonces que es la palabra clave en esta pregunta? En la 16. Propósito, ¿cierto? El propósito comunicativo, no cualquier propósito, el propósito comunicativo. ¿Ya? Propósito comunicativo entonces va a ser fundamental para nosotros y tenemos que entender nosotros esto. Y fíjense, cuando nosotros nos dicen propósito comunicativo, lo que más vamos a tener que fijar es con la palabra con la que empieza cada una de las alternativas. ¿Será el propósito comunicativo probar? ¿Será manifestar? ¿Será confirmar? ¿Será afirmar o será plantear? ¿Qué tipo de texto teníamos nosotros, por ejemplo? Si nosotros sabemos qué tipo de texto tenemos acá, vamos a saber de inmediato cuál va a ser la alternativa más idónea. ¿Qué tipo de texto era este, el que nosotros revisamos recién? ¿Se acuerdan? Ya, una columna dicen por acá. Ya, pero más que eso es como ya subtexto, ¿cierto? Como a nivel más macro. Este texto es informativo, argumentativo, literario, ensayo. ¿Qué puede ser? Exacto, es un texto argumentativo, ¿cierto? Y va a tener ¿ya? Va a argumentar también con opiniones, ¿cierto? Entonces, si el texto es argumentativo, ¿cierto? Y tiene opiniones, ¿qué qué es lo que más va a hacer? Dar ahí su punto de vista, ¿cierto? ¿Ya? Pero tenemos que fijarnos también en lo que sigue después, ¿cierto? Si nosotros sabemos que el texto es de este tipo, ¿cierto? De inmediato, nosotros podríamos eliminar, por ejemplo, la alternativa C, ¿cierto? Confirmar, porque no nos viene a confirmar nada, porque cuando nosotros confirmamos algo, es algo que ya se dijo previamente. Y un texto argumentativo no viene a decirnos algo que ya se ha dicho, sino que siempre va a venir a decirnos algo que sea novedoso, ¿cierto? Y como van mencionando acá, por ejemplo, la alternativa correcta, chiquillos y chiquillas, acá era la E. ¿Ya? Plantear que la televisión, siendo efectiva en su... Vamos a tener que pinchar acá. Plantear que la televisión, siendo efectiva en su finalidad, entrega información de diversa índole sin ningún tipo de filtros. Eso era lo que nos decía la alternativa. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta acá era la E. ¿Ya? Plantear algo. ¿Ya? No nos afirma el rol social de la televisión porque no era esa su finalidad, ¿cierto? Tampoco manifiesta que la televisión va a introducir un quiebre, para nada, en la cultura familiar. Esto no es un manifiesto, ¿cierto? Sino que es un texto argumentativo. Entonces manifestar algo es otro tipo de texto. Eso, un manifiesto son otros tipos de texto cuando nosotros hablamos mucho más a partir de lo que sentimos. El manifiesto tiene esa función, ¿ya? Probar algo tampoco, ¿ya? Porque probar algo es cuando tú finalmente estás utilizando todos tus argumentos solo para probar que algo que tú crees es así, ¿cierto? Pero en este caso no se hace con esa finalidad. También responde esta alternativa a un texto argumentativo, ¿cierto? Pero en este caso lo que hace el texto es plantearnos algo, porque nos está informando a la vez que nos está argumentando el porqué de esto, ¿ya? Y eso es muy importante. Pregunta 17 entonces. La perspectiva discursiva dominante asumida por el emisor en el fragmento anterior.
respecto a la televisión es, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo se plantea el emisor del texto respecto a la televisión? ¿Es crítico? ¿Es parcial? ¿Es objetivo? ¿Es reflexivo? ¿O es neutral? ¿Cómo creen ustedes que es? Ya. ¿Alguien más, chiquillos y chiquillas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se plantea el autor de este texto? Ahí van haciendo más respuestas. Vayamos pensando, chiquillos y chiquillos. Está una pregunta simple y que puede aparecer muchas veces en esta prueba. ¿Ya? Que nosotros sepamos cuál es la postura que tiene un emisor respecto a su texto. ¿Ya? La postura que presenta para poder decir algo. ¿Ya? Si es un texto argumentativo, dijimos, ¿cómo va a ser? Ahí lo tendríamos claro. Por eso es tan importante que sepamos siempre qué tipo de texto tenemos. Un texto en donde hay mucha argumentación, claramente va a ser el emisor va a ser súper crítico. No puede ser parcial, no puede ser objetivo, jamás puede ser objetivo, porque cuando nosotros damos opiniones ya estamos dejando totalmente de lado lo objetivo. ¿Ya? Reflexivo es algo mucho más interno, y neutral tampoco puede ser, porque neutral va en pos de ser objetivo también. ¿Ya? Entonces acá, chiquillos y chiquillas, es la A, la correcta, crítico. Si es un texto argumentativo, siempre vamos a tener una postura que va a ser crítica o analítica, no otra. ¿Ya? Crítico, entonces, totalmente. Vamos a la pregunta 18. El uso de la expresión popular en cursivas. ¿Ya? Cuando dice esto en este texto, perdón, que acá yo creo que no se les va a ver muy... A ver si puedo agrandar... No, no se puede agrandar esto. A ver. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cierto? La expresión popular entonces en cursiva que aparece acá, que dice el culo al aire. Deja todos los misterios con el culo al aire, y la mayoría de las veces de la forma más literal posible. ¿A qué se va a referir entonces esta expresión popular? ¿Qué alternativa creen ustedes que es la correcta acá? Miremos. Muestra que el emisor tiene un manejo del lenguaje formal y coloquial. Pretende poner un toque de humor a la materia tratada. C. Tiene como propósito comunicativo hacer comprensible el fragmento a todo tipo de lector. D. Enfatiza la postura del emisor con un recurso estilístico que no es propio del discurso. O E. Evidencia el enojo y apasionamiento que produce en el emisor el tema tratado. ¿Qué creen ustedes? Esta pregunta está más compleja, ¿ya? Ya estamos entre la E, la C, la D. ¿Alguien más? ¿Cuál va a ser la correcta acá entonces? La correcta, chiquillos y chiquillas, es la D. Enfatiza. D. ¿Ven? Aquí ya nos damos cuenta, por ejemplo, que había un error al cual nos iba llevando a distintos caminos, ¿cierto? La D. Enfatiza la postura del emisor con un recurso estilístico que no es propio del texto. ¿Ya? Es eso. Perdón, voy a tener que pinchar en la respuesta anterior para que me muestre a mí toda la respuesta. ¿Por qué no son las otras? ¿Ya? Ustedes me mencionaban, ¿cuáles me mencionaban? La E y la C, principalmente. ¿Ya? La C, que dice, tiene como propósito comunicativo hacer comprensible el fragmento a todo tipo de lector. ¿Ya? Claro, es un recurso estilístico, ¿cierto? Pero ese recurso estilístico, chiquillos y chiquillas, no es para que la gente lo pueda entender, porque que nosotros utilicemos algo tan coloquial como esta frase,
no tiene que ver con que nosotros hagamos que el texto en general sea más comprensivo, sino que ahí solo tiene una frase coloquial, ¿ya? Solo lo que va a hacer enfatizar la postura del emisor con un recurso estilístico que no va a ser el propio, ¿ya? Sino que para poder darle más énfasis a lo que nos quiere señalar, ¿ya? La E nos decía, evidencia el enojo y apasionamiento que produce en el emisor el tema tratado. Ya. En ese caso, chiquillos, con eso, porque no es que él esté enojado señalando esto, sino que utiliza un modismo, una palabra coloquial, para poder introducirla en su texto y señalar algo, ¿ya? Solo es como por introducirla, ¿ya? Porque no nos cambia la perspectiva, no funciona como ironía tampoco, esto no es algo irónico, ¿cierto? Sino que introduce, solo lo único que hace es introducir un término coloquial, ¿ya? La A, por ejemplo, dice, muestra que el emisor tiene un manejo del lenguaje formal y coloquial. Podría mostrarnos eso, pero nosotros nos están preguntando acá por la función de este modismo, ¿cierto? Que está ahí en cursiva, ¿ya? Enfatizar es cuando tú le das más importancia a algo. Yo quiero hacer énfasis en algo, por ejemplo. Por ejemplo, chiquillos y chiquillas, cuando yo les digo siempre que el momento de la lectura es importante para que nosotros respondamos bien, y les digo una y otra vez lo mismo, aunque los tenga que decir 1000 veces, estoy haciendo énfasis en eso porque estoy diciendo que eso es muy importante que lo comprendamos y que no se nos olvide, ¿ya? Eso es hacer énfasis. Cuando nosotros le damos más relevancia a algo porque sabemos que es mucho más importante para la comprensión, ¿ya? Eso es enfatizar. Entonces la correcta acá, chiquillos y chiquillas, es la D. Vamos a checar de nuevo el ensayo acá, que lo tenemos muy grande. Ya, ahí sí. Vamos a la pregunta 19. ¿En cuál de las siguientes opciones aparece un prejuicio expuesto en el fragmento con relación al tema de la televisión? Palabra clave acá. ¿En qué nos vamos a fijar entonces en estas alternativas? Miren la pregunta. ¿Cuál es la palabra acá? Prejuicio, muy bien, Lucas. ¿Ya? Casi, estaba ahí al lado, Javier. Prejuicio entonces va a ser nuestra clave. Nosotros lo que tenemos que encontrar es un prejuicio. Expuesto quiere decir que aparezca solamente en el texto, ¿ya? Pero lo que nos importa es que aquello que aparezca en el texto sea un prejuicio. Tenemos que entender entonces qué es un prejuicio, ¿cierto? Y un prejuicio va a ser aquellas cosas que nosotros pensamos de manera previa y que moldean nuestro pensamiento, ¿ya? Pero es algo que nosotros sabemos o pensamos de manera personal de forma previa a algo, ¿ya? Antes. Entonces, ¿cuál de todas estas cosas va a ser un prejuicio? ¿Ya? Miremos las alternativas. A, la revolución que la televisión causa en la familia, sobre todo por su influencia en los niños. Nada tiene, perdón, ahí ya me salió la... Nada tiene que ver con la perversidad bien sabida de sus contenidos. Lamentablemente no salió aquí al ladito, apenas pinché, que esa era la correcta, pero sí, la 19 era la A, ¿cierto? La B nos dice, por ejemplo, que durante siglos la infancia se ha mantenido en un limbo, aparte del que solo iban saliendo. En un limbo aparte del que solo iban saliendo, perdón, gradualmente, los pequeños de acuerdo con la voluntad pedagógica, ¿ya? Distinto. Los modelos de conducta y de interpretación del mundo que se ofrecían al niño no podían ser elegidos voluntariamente, ¿ya? ¿Es un prejuicio eso o no? Esas son las cosas que nosotros tendríamos que hacer con estas alternativas. La identidad infantil consistía en ignorar esas cosas y no manejar sino fábulas acerca de ellas. ¿Ya? Eso no puede ser un prejuicio, chiquillos y chiquillas, porque solo nos está diciendo que los niños y niñas ignoraban cosas, ¿ya?
y solamente manejaban fábulas. Y eso fábulas acerca de ello. Y eso es una realidad, no es un prejuicio. ¿Ya? Los niños ven en la pantalla escenas de sexo y matanzas bélicas. Eso no es un prejuicio, es solamente un extracto literal no literal, pero es información que nosotros podemos extraer del texto, pero también tendría ahí de fondo algo que nosotros pensamos previamente y que no es directamente lo que está diciendo el texto. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, acá nosotros teníamos que fijar qué es un prejuicio. Y en la alternativa A, que es la correcta, nos señalaba lo siguiente, y acá es lo más importante, que la revolución que la televisión causa en la familia, sobre todo por su influencia en los niños, nada tiene que ver con la perversidad bien sabida de sus contenidos. ¿Ya? Eso sería un prejuicio. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están diciendo es que la revolución en verdad que causó la televisión no tenía nada que ver con los contenidos perversos o crueles que podían manejar niños y niñas. ¿Ya? Importante, sí, para poder comprender bien esta pregunta, chiquillos y chiquillas, era la palabra prejuicio. ¿Ya? Entender bien qué es un prejuicio y qué lo señalaba el texto. ¿Ya? Alternativa correcta, entonces, acá era la A. Y pasamos finalmente a la última pregunta, ¿cierto? Según el emisor, la televisión tiene un impacto en la sociedad actual. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener entonces la televisión un impacto en la sociedad actual? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar ahí. Perdón. A. Ejerce influencia en el niño al presentar patrones conductuales que muchas veces van en contra, estas respuestas son más largas, que van en contra de lo que la familia le ha enseñado. B. Le entrega al niño herramientas que le permitan enfrentar la cruda realidad de manera más directa. C. Y lamentablemente cuando pinchamos acá, para poder ver la respuesta completa, nos aparece al tiro, ¿cierto? Ha desarrollado códigos, ¿ya? Porque la televisión ha desarrollado códigos de comunicación para los cuales no se hace necesario un saber previo que permita su comprensión. Eso era clave, chiquillos. Entender eso en el texto era pero clave. Nosotros teníamos que entender ahí que algo que se nos dice era que antes el acceso al conocimiento era muy, muy complejo porque conllevaba una alfabetización académica, un proceso de comprensión de lectura y de comprensión de contenidos, frente a lo cual la televisión y su lenguaje mucho más sencillo y distintos estímulos que nos da el lenguaje audiovisual, recordemos que tiene una visualidad, un estímulo auditivo también y un contexto mucho mayor, ¿cierto? Se pueden agrupar, eso se llama convergencia medial, cuando muchas cosas pueden producirse en un mismo dispositivo o formato, ¿ya? Nosotros en el celular, por ejemplo, tenemos gran convergencia medial porque cosas que nosotros antes utilizábamos, no sé, 20 dispositivos distintos, ahora la podemos utilizar solo en el celular, ¿cierto? Como el hora, tiene cronómetro, tiene brújula, puede tener una infinidad de cosas, ¿cierto? Cuando llega a la televisión pasó algo similar a eso, ¿cierto? Entonces los códigos que desarrollan, ¿cierto? No hace necesario un saber tan elevado para poder comprender un mensaje. Y eso es lo que nos decía el emisor. Entonces ahí la alternativa correcta era la C. ¿Ya? Relacionar y entender se me hace más complejo, me dicen por acá. Ya, voy a anotar eso, porque en nuestras próximas clases de contenido podemos verlo. Cómo podemos relacionar y comprender entonces en los textos, ¿ya? Porque muchas preguntas les van a pedir relacionar cosas. Ya, lo voy a dejar anotado acá. Relacionar y comprender entonces para revisar en una próxima. Eso, chiquillos y chiquillas, voy a dejar de compartir pantalla acá. Vamos a dejar de grabar también.